Hola a todos, os habla el maestro Fide Oscar de Prado para pokeryAjedrez.com. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Traemos la tercera ronda del Norway Chess 2014, patrocinado por Unibet. Y bueno, ha sido una tercera ronda bastante disputada, bastante interesante, donde ha habido dos partidas decididas y tres tablas. Las victorias han correspondido en este caso a Grischuk sobre Aronian, que lo ha cazado en plena apertura. Una línea un poquito dudosa de Aronian, se ha quedado perdido en plena apertura, ha tenido que entregar la dama, quizás se le ha escapado un torre H4 de Grischuk y la verdad que bueno, aunque luego alargó la partida hasta la jugada 40, pues era para abandonar casi en la jugada, antes de la jugada 15. La otra victoria del día ha sido la de Kramnik ante Giri, una partida un tanto extraña, una catalana en la que Giri quedó... Yo creo que empezó a jugar un poco pasivo con Blanca, se quedó un poco peor. Kramnik en un momento dado entregó un peón para tener cierta iniciativa en el flanco de rey. Y bueno, en el apuro no jugó muy bien, Giri cometió algunos errores y Kramnik se quedó ganado. Y la verdad que tuvo un final bastante sorprendente, ¿no? en la partida, ya que Kramnik ganaba tomando el peón de H3, pasándolo una vez pasado el control, no lo hizo, jugó un G6 que permitía a Giri salvarse con alfil por F3, pero Giri después de pensar un rato jugó torre C4 y automáticamente pues se quedó perdido tras alfil por H3 y abandonó, ¿no? Quizás pues no sé, se daba por perdido y no supo apreciar el error de Kramnik. Las otras tres partidas fueron tablas. La más interesante, la que enfrentaba Carlsen contra Caruana, fue una variante, un F3, la variante famosa esta que hay contra la Grunfeld, que se puso ya de moda en el match cuando jugaron Banan y Gelfand, ya el otro mundial, y sobre todo se juega mucho últimamente. Y bueno, jugaron toda una línea bastante teórica, hasta en un momento determinado parecía que en la apertura Carlsen salió con ventaja, ¿no? Tras alguna pequeña imprecisión de Caruana, tuvo un momento determinado clara ventaja, pero hoy sorprendentemente Carlsen no está fino en este torneo, no acaba de encontrar las mejores jugadas, se metió en una serie de jugadas que le dio al negro muy buen juego y en un momento determinado, cuando estaba un poco peor, pues decidió entregar una pieza por dos peones para complicar y bueno, al final le salió bien, porque bueno, Caruana tampoco hizo las mejores y había poco material y se jugó un final de torre y 6 peones contra torre caballo y 3, llegó a tener 3 peones por la pieza, luego quedaba poco material, aunque Caruana se comió varios peones, llegaron a estar igualados, Carlsen forzó unas tablas porque tenía el peón en B7 ya y bueno, le costaba el empate, ¿no? Otra partida, la partida más interesante, una partida muy interesante es la que jugaron Karyakin y Adgestein en una línea de la francesa, en la cual bueno, se sacrifica un peón B2. Ambos jugadores ya tenían experiencia. La verdad que Adgestein jugó una partida muy buena porque Karyakin le apretó mucho con varias jugadas interesantes y Adgestein fue encontrando las buenas. En un momento determinado decide sacrificar primero una calidad y luego incluso hace una entrega de pieza y bueno, está en una posición con torre de menos en la cual Karyakin puede dar jaque continuo, pero decide jugar un E6 para jugar a arriesgar porque realmente solo había jugadas únicas para el negro y eran difíciles igual de ver, ¿no? La verdad que Adgestein se defendió muy bien, Karyakin fue después demasiado optimista, se llegó a una posición en la cual tenía calidad de más, con un fuerte peón pasado, calidad de más Adgestein, que lo normal es que hubiera sido tablas, ¿no? Pero bueno, Karyakin arriesgó un poco de más intentando buscar la victoria y de repente se quedó perdido, ¿no? Y la verdad, pues el cansancio, pues bueno, quizás eso, el verse ganado, bueno, algo le pasó factura a Adgestein, que ya no es un chaval, y la partida acabó en 63 jugadas. Y digamos que justo al final de todo, bueno, tuvo alguna jugada, en un momento dado está con -4, tuvo bastante ventaja decisiva, cometió algunas imprecisiones, pero bueno, se llegó a un final de torre contra alfil en el cual estaba ganado simplemente hubiera hecho torre C8, ¿no? En vez de un F3, jugó un F3 directo, permitió rey B7 y automáticamente le hacían tablas, ¿no? Una pena porque Adgestein la verdad que jugó muy buena partida defendiéndose y está rindiendo a un gran nivel, ¿no? En este torneo de momento lleva 3 tablas, pero bueno, hoy podía haber ganado. Y quizás la partida un poquito más sosa del día fue la de Sviller-Topalov, aunque fue una siciliana. Bueno, digamos que los dos acabaron enrocado largos, los dos, se fue simplificando y en un momento determinado, en el final, tenía un pelín de ventaja Sviller, que digamos podía ganar un peón, pero se daban finales de torres o alfiles de 3 contra 2 en el mismo flanco, en el flanco de dama, y se firmaron las tablas. Tras esta tercera ronda,
pues seguimos a Caruana en cabeza con 2,5 de 3. Ahora Grischuk recupera y se pone segundo, igual que Kramnik, los dos con 2 de 3. Aronian se queda en el 50%, encabezando el grupo con Carlsen, Adgestein, los tres con 1,5. Y con un punto cierran Topalov, Karyakin, Giri y Svidler. O sea que bueno, de momento todo bastante equilibrado. Sorprende Grischuk, que tras un 0 inicial por ese error sigue en muy buena forma y ha ganado dos partidas seguidas. Y realmente pues son los dos jugadores ahora mismo parece que en forma, tanto Caruana como él. Y Kramnik pues también con esta importante victoria parece que se va rodando y es un rival a tener en cuenta, ¿no? Lo que está claro es que Carlsen es raro verlo en un quinto puesto, que vaya en 3 rondas, que aún no haya ganado una partida y bueno, le está costando ganar. Bueno, empezamos con el análisis de las partidas, precisamente con la de Grischuk Aronian. Esta variante de la inglesa contra la ninzo-india es muy típica y se ha jugado muchísimo. Se juega E5, D4, se cambian los peones, dama por F6, D4. Bueno, aquí también se puede jugar caballo F3 directo, ¿no? Y, por ejemplo, tanto C5, aquí es interesante D4 o alfil D3, o también B6, por ejemplo, y a caballo F3, E5, D4, pues se suele transponer, ¿no? Tenemos la alternativa D4, E5, esta es la jugada que se considera principal, caballo F3, y aquí Aronian jugó caballo C6. He de comentar que Aronian tenía experiencia sobre todo con blancas, ¿no? Le he encontrado varias partidas con blancas en esta posición, y aquí la línea principal es E por D4, que él conocía bien porque la había jugado un par de veces, ya una recientemente y otra hace más tiempo, ¿no? Dama E6, alfil E2, alfil E7, peón por, alfil por, caballo por, y aquí es un poco la posición clave, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, dama F6, dama D2, y fue una partida Aronian-Kramnik en el año 2011, que Aronian había ganado al ruso. Y también se juega dama E7, y por ejemplo, dama D2, enroque F4, fue Aronan Rosentalis en el año 2005. Hay una tercera retirada, dama G6, que también se jugó en Grachev-Gostasek en el año 2011. Pero digamos que la línea principal sería E por D4. Este caballo C6 se ha jugado, pero se juega menos. Aquí el blanco jugó alfil G5, en principio una jugada también bastante correcta. Se había probado D5, una partida Naidich-Fedorchuk en el año 2012, que acabó en tablas, y también caballo por E5, en Bartosz Soko contra Lisik, en Moscú en 2012, también partidas que acabaron en tablas. En principio esta parece la mejor jugada, dama G6, ahora D5, expulsando el caballo. Hay alguna partida, por ejemplo, D por E5, esto se jugó en Reindemar-Naivak, en Beijing, en el 2008, la partida también acabó en tablas, pero parece peor, ¿no? Parece mejor D5, caballo B8, y ahora hay varias jugadas aquí, pero me parece la mejor la que juega Grischuk, que es H4, ¿no? Esta jugada es muy interesante, no solo para molestar la dama en un momento determinado que pueda haber algún H5, se defiende el alfil, y también se permite que entre el caballo, e incluso, como va a ser más adelante, la utilización de la torre, ¿no? Que va a ser la jugada clave. Aquí se había jugado también alfil E3, Bu Xianzi contra Wei Yi el año pasado, en 2013, el joven chino de 15 años, Wei Yi, que consiguió ganar la partida en esta posición. Consiguió ganar alfil C5, se quedó con ventaja y consiguió ganar contra alfil E3. Y también, por ejemplo, alfil D3, alfil F5, jaque, caballo D7, enroque. La amenaza aquí es caballo por E5, ¿no? Alfil D6, tomó y C5. Alfil por, caballo por. Y es ventaja blanca, una partida Korchnoi-Maurice-Astley en Nueva York, en el año 96, que acabó ganando Korchnoi. Pero creo que H4 es la mejor jugada. Bueno, aquí jugó caballo D7, y teníamos algunas partidas con H6, que es la preferencia también del módulo de Houdini en este caso, ¿no? Y había algunos ejemplos, por ejemplo, H5 se jugó en Gersoy Adamson en San Luis 2013, una partida que acabó ganando el blanco. Gersoy es un jugador casi 2500, y dama E2, H por G, caballo por E5, dama H5, G4, toda esta línea se jugó en Stengrenson Lixi en Plovdiv 2012. Aquí acabó ganando el negro, aunque realmente la posición es igualada, ¿no? Es un sacrificio de pieza, pero bueno, aquí ni siquiera ya han recuperado, ¿no? Pero es una posición complicada donde es igualado. Caballo D7, jugada de Grischuk, de Aronian, y ahora viene un momento clave. Alfil D3, esto se conocía, hay una partida Nager contra Ovechkin en Sochi, que había jugado Nager H5 directamente, dama D6, caballo D2, caballo C5, caballo B3,
Bueno, el blanco también está un poquito mejor y acaba ganando la partida, pero alfil de 3. Y en esta posición, lo curioso es que todo esto, Aronian estaba jugando bastante rápido, decide mandar aquí la jugada E4, que es una novedad de Aronian, ¿no? Curiosamente, lo jugó relativamente rápido y es una jugada mala a efectos de los efectos analíticos y de los módulos, como vamos a ver ahora, ¿no? Se conocía dama de 6, enroque H6, alfil E3, alfil E7, torre 1, B6, bueno, una partida Zarslavsky contra Irina Bulmaga en Plovdiv 2012, jugador de blancas en 2450, Irina Bulmaga, y las blancas tienen ventaja, ¿no? Si por ejemplo una jugada como F5 parece que G4 de nuevo da ventaja al blanco. Lo mejor parece dama H5, aunque tras dama A4 creo que las blancas mantienen una ligera ventaja, ¿no? Entonces la línea esta parece toda un poco dudosa. Y lo sorprendente es que a E4, pues aquí no sé lo que pudo, bueno, sí que imagino lo que pudo escapar al cálculo de Aronian, ¿no? Aquí le jugaron H5, por supuesto, y ahora hizo dama F5. Claro, esta jugada vamos a ver que es perdedora porque se encuentra con una jugada demoledora, ¿no? En esta posición parece que la única era intentar dama 6, si alfil por E4, dama C4, alfil D3. Las blancas aquí tienen una buena ventaja porque cualquiera de los dos peones, comerse el peón, pues es malo, ¿no? Las blancas están mejor. Por ejemplo, si dama C3, rey F1, F6, tenemos jaque, torre 1 y alfil F4. Las blancas tienen compensación, tienen más que compensación que la ventaja, el rey está en el centro y solo por un peón les falta muchísimo desarrollo, ¿no? Tomar el DD5, pues más de lo mismo, enroque, con idea también de torre 1, torre B1, y demasiada compensación por el peón, ¿no? Las negras les falta todo el desarrollo y las blancas tienen posiciones abiertas para las torres y los alfiles, columnas, ¿no? Y juego muy abierto. Pero bueno, era el mal menor, ¿no? El problema de dama F5 es que se encontró con esta sorprendente jugada, torre H4. Esta tuvo que escapar al cálculo de Aronian, que estaba jugando rápido, y aquí se sumó en un profundo pensamiento y acabó haciendo la jugada E por D3, que, bueno, entrega la dama por torre y pieza, pero objetivamente pues se queda perdido. Los problemas de esta posición, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, caballo F6, dama E2 simplemente, ¿no? Y ya no es que se va a perder solo un peón, sino que encima van a entrar la dama y la torre con el alfil en E7 y va a perder muchísimo material. Aquí Houdini da más de 4 puntos de ventaja para el blanco, ¿no? Y a caballo C5 sigue igualmente el golpe, alfil por E4, tocando la dama. Claro, si comemos resulta que tras dama E2 y, por ejemplo, F6, ¿no? Algo así, porque ahora la clavada es decisiva, jaque, el rey se refugia y de repente tenemos torre F4 y volvemos a ganar la dama, ¿no? Porque si dama D7, caballo E5. Hay muchos problemas aquí, ¿no? Y no comiendo, jugando dama D7, simplemente de nuevo dama E2, alfil E7, simplemente alfil C2, dama D6, rey F1, con idea de torre 1, no podemos enrocar, hay alfil F4, o sea, la posición, en todas estas variantes los módulos dan más de 3 puntos de ventaja, son una ventaja totalmente decisiva. Entonces la mejor chance práctica es entregar la dama, caballo C5, torre por, alfil por, caballo D4, alfil D7, y bueno, aquí rey F1, había una alternativa interesante que era jugar caballo B3 para tratar de eliminar este peón, ¿no? Por ejemplo, alfil D6, tomar y tomar, también daba ventaja. Objetivamente, las negras podían haber donado, pero bueno, es lógico que sigan jugando hasta que no se concrete un poco más la ventaja material, pero bueno, solo es cuestión de técnica, como solemos decir, ¿no? Realmente la partida de ahora en adelante pues no tiene ya mucho interés desde el punto de vista teórico, sí, simplemente como, digamos, como impuso su ventaja, ¿no? Alfil D6, caballo B3, lo que hablábamos para eliminar este caballo, B6, eliminamos y cae el fuerte peón de D3, ¿no? El problema es que las blancas ya tienen un peón y ahora van a ir a por otro porque les quedan los peones del flanco de dama C5, A7 y C7 muy débiles. Enroque, dama D2, file 8, H6, G5, dama B2, la dama se dirige al flanco de dama para comernos el peón, alfil D6, dama A3, otro peón que se cae a la buchaca, alfil H2, tratando de provocar aquí algún absurdo. Bueno, Aronian tiene fama de ser a veces un jugador un pelín, voy a decir truquero, con todos mis respetos, un poco cafetero en su momento, del mismo se consideraba, no sé, que espera jugadas del tipo G3 aquí, alfil H3, ¿no? Cosas de estas. Hombre, en apuros aún se podría entender, ¿no? Pero bueno, esta jugada pues explica un poco esto, ¿no? Torre 1, alfil F5, bueno, con la amenaza alfil D3, pero que realmente pues tiene
fama de pararlo. Es un jugador peligroso. Estos jugadores de 2800, por supuesto, no te puedes confiar. Quizás nosotros, algunos de nosotros sí que nos pudiéramos equivocar, pero en un jugador como Grischuk tiene la suficiente experiencia para no caer. Cambia la torres, jugó alfil e3, rey f7, vemos que ni siquiera comer aquí f5 no vale porque tenemos dama por y f4, amenazaríamos mate, ganando la partida. Tomar el peón tampoco vale por dama a4 y tocamos el alfil y la torre. Realmente la posición está totalmente perdida. Simplemente se hicieron unas jugadas para pasar el control, otro peón, ya un poco a la desesperada, c6, peón por, torre c8, f3, g4, dama e7, y tras alfil por, alfil d4, una vez hecha su jugada 40, pues Aronian decidió... Bueno, vamos con la segunda victoria del día, Guiri contra Kramnik. Como os dije, fue una catalana, posiblemente la catalana abierta. Kramnik debe ser el mayor especialista mundial con ambos colores, pero bueno, fue sobre todo con blancas, también aportó mucho a esta línea. A6, A4, la alternativa clásica en esta catalana abierta, la alternativa, las dos que más se juegan, ¿no?, son estas, tomar directamente y dama C2, alfil B7. Tenemos dos opciones, prácticamente una hay 6.000 partidas y otra 5.700, ¿no?, en mi base. O sea, como veis tampoco es muy... Como veis no hay mucha diferencia, es cuestión de gustos, ¿no? Alfil D7, dama C4, alfil C6... Y aquí, alfil F4, esta jugada sí que no es la principal, hay muchísima diferencia, hay casi unas 3.000 partidas con alfil G5, que es la línea principal, ¿no? Tenemos algún ejemplo, por ejemplo H6, esto se jugó en Carlsen Ponomariov, partida que acabó en tablas. También se ha jugado, por ejemplo, A5, que es bastante temático, en Aronian Alexeyev, en Ohrid en Macedonia en el año 2009, o alfil D5, dama C2, alfil E4, dama C4, alfil D5, dama D3. Esto se jugó en Aronian Karyakin, en Beijing 2013. Pero alfil G5 sí que es la principal. Alfil F4 se ha jugado, pero también menos, pero se ha jugado bastante. Bueno, en esta posición Kramnik juega a alfil D6. Hay otra jugada muy empleada, es A5, con bastantes partidas de élite. Por ejemplo, Karyakin la ha jugado con negras muchísimo. Tenemos varios ejemplos. Esto es un Guiri Karyakin en Wikanzi 2012. Posiblemente esto era una partida de referencia de Kramnik, que se habrá fijado en esta partida de Guiri, y decidió pues no entrarle en A5 y jugarle alfil D6, ¿no? También torre a E1 era una otra jugada que le hicieron en el propio Tata Steel de este año al propio Karyakin y le jugó torre a E1 Vangueli. Esta partida la acabó ganando Karyakin con negras. O sea que bueno, digamos que A5 no solo Karyakin, sino hay varios ejemplos de bastante buena. Menos común es caballo BD7, pero también se ha jugado torre D1, alfil D6, alfil G5, H6. Tenemos una partida Wojtasik y Ivanchuk en 2013 que acabó en tablas. Bueno, vamos con la partida, alfil D6, y aquí Guiri jugó dama C1, una jugada un pelín extraña. Bueno, aquí Guiri jugó dama C1, ya os digo que él mismo contra Aronian había jugado alfil G5, que es la jugada principal, precisamente también este año, en el Tata Steel. Caballo BD7, caballo C3, H6, una partida que acabó en tablas, y parece la jugada más normal, ¿no? También caballo C3 se jugó esto en Grigorian Tersakayan este año en Armenia, en Yerevan. A mí esta jugada dama C1 me parece un poco extraña. Aquí jugó A5, aunque había algún ejemplo, no muchos. Por ejemplo, caballo BD7, Nielsen contra Antonsen en el año 2013 en Dinamarca. La partida que acabó ganando Peter Nielsen con blancas. Es un poco el jugador fuerte que había hecho esta idea. Le hicieron A5. Y aquí encontré solo una partida en la cual contra A5 Guiri decidió jugar alfil D2. Una jugada extraña, una novedad, reubica el alfil, pero creo que pierde demasiados tiempos y había que completar el desarrollo. La única partida conocida era con caballo C3, caballo A6, alfil G5, H6, alfil H4, bueno, esto es de doble filo. Y era un jugador, partida que acabó en tablas, ya digo, Daniel Friedman, que tiene 2600, gran maestro, contra Boruchowski, 2472 en Polonia. Está alfil D2, es la novedad de Guiri. Kramnik decide desarrollarse normal, caballo BD7, torre D1, dama E8, y ahora alfil C3. A mí toda esta maniobra que hemos visto del alfil, ¿no?, que fue a F4, D2, C3, y sobre todo sin completar el desarrollo del flanco de dama, me parece un poco lenta y un poco extraña, ¿no? Y algo, incluso algo pasiva, ¿no? Yo creo que es más natural completar el desarrollo. Kramnik aprovecha para jugar caballo E4,
Y tras caballo Fd2, tampoco es buena, creo que era mejor caballo E5 con igualdad. Jugó F5, muy buena jugada, fortaleciendo su punto en E4. Tras caballo por E4, F por E4. De repente las negras, pues es una especie de holandesa con una F abierta, con los dos alfiles, la dama, las dos torres, la presión en la columna F. Creo que las piezas negras son mucho más activas. Y si bien, objetivamente, para los módulos la posición es equilibrada, creo que en la práctica y para los humanos es una posición mucho más cómoda y más bonita de jugar con negras, ¿no? Más fácil. Alfil E1, fijaros que otro movimiento de alfil y aún encima colocándose en una casilla pasiva, con lo cual, bueno, yo creo que está claro que algo no ha ido bien en la apertura para las blancas. Dama H5, caballo C3, caballo F6, H3, torre F7, E3 y torre F8. Vemos que todas las piezas negras están muy bien dispuestas, con ventaja de espacio y con presión, ¿no? Yo creo que todos nos quedaríamos con las negras aquí. Aún así, ya os digo, los módulos dan como 0.10, 0.15, no es una cosa excesiva porque siempre se defiende muy bien, pero yo esto a nivel práctico me quedo con las negras con mucha diferencia. Dama C2, dama F5... Bueno, aquí jugó caballo B5 y aquí Cráneo decidió jugar H5, ¿no? En plan, bueno, entregó un peón. Desde el punto de vista analítico no es buena jugada, pero quizás es una buena decisión práctica porque complicó la partida y luego vendrían unos apuros de tiempo fuertes y intentando jugar a ganar, ¿no? Está claro que vemos un Cráneo hoy mucho más ambicioso que estos últimos días y con negras también, ¿no? Pero bueno, normal sería jugar alfil por, peón por, B6 y siguen estando un poquito mejor las negras. Yo creo que un Kramnik normal habría jugado este tipo de posición, ¿no? Incluso donde hay un peón débil ahora en B5, etcétera, ¿no? Y la posición negra es bastante cómoda. Creo que era mejor, más seguro hubiera jugado esto con negras. H5, por supuesto, Guiri se lo come, el peón, las nuevas generaciones es lo que tiene, han crecido con los módulos y los módulos se comen los peones y se defienden. Entonces, bueno, cualquier otro jugador en otro tiempo, Kramnik le sacrificaría un peón aquí en A5 y le costaría mucho comérselo. Sabemos que hoy en día pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Caballo H7, jugada también interesante para reubicar el caballo hacia G5 y presionar después F3 y H3. Caballo por D6, peón por... La pena es eso, ¿no? Que perdemos el alfil de casillas negras, alfil B4, dama D5, torre F1, caballo G5, B3. Torre D8, torre AC1 y ahora caballo F3. Bueno, objetivamente la posición está equilibrada. Las negras tienen suficiente compensación por el peón. Aquí jugó rey H1. Se podía comer en F3, lo mismo que a la jugada anterior, perdón, aquí cuando torre D8. Luego vuelvo atrás un segundo, se me escapó. Deciros que también había la opción H4. Y de nuevo, alfil por, torre por. Esto parece que también lleva a la igualdad. Aunque las blancas estén un pelín mejor, en la práctica es difícil, ¿no? Pero bueno, quizás hubiera sido mejor jugada para el blanco. Torre AC1, caballo F3, rey H1, dama F5. Las blancas jugaron dama E2, rey H7, torre C2. Ahora vemos una serie de jugadas porque estaban en el apuro, como torre C3, rey G6 para ganar un poquito de tiempo. Alfil A3 y E5. Buena jugada de Kramnik que abre la posición. Peón por, B4, alfil E6. Alfil C1, dama G6 y ahora Guiri no estuvo muy fino en esta fase, estamos en la jugada 37, hizo este primer torre D1 que ya no es la mejor, creo que torre C5 mantenía la igualdad, tras el cambio de torres y torre D7, Guiri jugó dama F1, esta es mala, la menos mala era dama E2, pero las negras ya están un poquito mejor y tras dama F1, alfil F5, ya era mejor directa dama C7 y justo aquí, una vez pasado el control, la primera jugada del control, Guiri se equivoca claramente con la jugada torre C2. Esto ya es un error grave. Había que jugar dama E2 y si dama E6, alfil por, peón por, dama por, parece que les garantizaba igualdad. Puede ser similar a lo que en Oriente que vamos a ver después, ¿no? El problema es que tras torre C2, dama E6, las negras tienen un doble ataque. El peón de H3 y también la jugada dama B3, que es muy molesta, se toca la torre y se amenaza torre D1. Este es el principal problema, ¿no? Entonces tuvieron que jugar dama E2, claro que H4, dama B3 es claramente ganador para el negro, ¿no? Porque incluso torre B2, simplemente dama D1 y esto gana, ¿no? Gana por la debilidad de la primera línea. Entonces jugaron dama E2 y esto fue curioso. Una vez pasado el control, estamos en la jugada 42, Kramnik
En esta posición sencilla tiene ventaja decisiva simplemente con alfil por h3. Esta variante, alfil por, peón por, dama por, alfil g4, y si dama e4, alfil f5, a la jugada dama c4 tiene simplemente torre d1, rey h2 y dama g6. Toca la torre, torre d2, torre 1, con la amenaza alfil e4 con temas de mate, y si f3, e4. Si peón por, alfil por, si f4 gana dama g4, hay mates muy rápidos, ¿no? Y el único contrajuego, si torre d8, simplemente alfil e6 y tras cambiar damas comemos una pieza y bueno, este final está ganado para el negro. Es curioso que Crani no viera esta línea, no sé aquí, quizás, no sé si no la jugada dama c4, pero esto pierde por alfil g2 y no hay problema, esto es mate, forzado. No sé qué se le pudo escapar aquí a Crani, porque además pensó un buen rato. Lo curioso es que después de g6, casi sin pensar mucho, Giri de repente juega torre c4, una jugada horrible. Yo creo que Giri se había perdido aquí ya y pensó, bueno, Crani me juega g6, simplemente es refuerza y no puedo hacer nada. Pero sí que podía. Podía haber hecho alfil por, peón por y dama c4, perdón. Dama c4, esta es la clave. Quizás esta jugada no la vio, ¿no? Ahora, si dama por, torre por, bueno, aquí el negro evidentemente está un poquito mejor, pero milagrosamente se salva con esta idea, torre c1, cuando parece que nos van a dar mate y no está claro que está mejor el negro, pero no está claro que gane aquí, ¿no? Evidentemente habría partida y está mejor, pero tiene ventajilla, pero no creo que sea todavía suficientemente ganadora. Y si torre d1, rey h2 es la misma variante, ¿no? Podemos alcanzar lo mismo, torre c1. Pues Giri yo creo que se vio perdido y hizo una rutinaria por hacer, torre c4 y después de alfil por h3 pues automáticamente decidió abandonar. O sea que un final extraño, porque creo que Crani tenía que haber ganado con alfil por h3 y que Giri después de alfil por f3 posiblemente no hubiera perdido, ¿no? O sea que bueno, ha estropeado un poquito estas jugadas el final de partida. Aquí vemos que la jugada ganadora es alfil h3, no vale dama por c4 que parece muy bonita, jaque, porque ahora hay alfil f1. Y tras alfil por h3, dama f7, las blancas les da para hacer jaque continuo, si no sería un mate, ¿no? Pero tras alfil h3 vemos que si por ejemplo torre por e4, alfil por, rey por, caballo g5, esto es clave, el ataque doble a la torre y h3. Y si por ejemplo torre h4, dama c6 y de nuevo un ataque doble, ¿no? Jaque y si e4, dama por, pues con ventaja decisiva. Buena victoria para Kramnik, que bueno, arriesgó. La verdad que Giri hoy no me gustó nada cómo jugó, demasiado pasivo toda la partida para llevar blancas además, y aún así cuando parecía que tuvo chances de salvarse, pues cometió un error bastante gordo que fue este torre c4. Bueno, vamos con la siguiente partida, que se nos quedó muy largo, la verdad, pero como ya os decía, hoy fue una ronda muy interesante y estas tablas también son dignas de ver. F3, D5, bueno, el propio Carlsen con negras habían jugado, por ejemplo, D6 contra Giri en Wicancy en el año 2013, con E4, y el jugador Bachir Lagrave, que está ahora mismo entre los 10 mejores del mundo, el jugador francés, es el principal defensor de E6, le gusta jugar esta línea con D5, peón por, ¿no? Y por ejemplo, Flear con Bachir Lagrave este mismo año, 2014, bueno, hay varios ejemplos que podéis encontrar en las bases, ¿no? Entonces, sobre todo estos, los jugadores anti-Grunfeld, es una línea pensado para los jugadores de Grunfeld. Por supuesto, alfil g7, 4 d6, pues lleva a la India de rey, a las Samic, Caruanas, Bidler, por ejemplo, el año pasado, etc. Y la jugada principal fue d5, que es lo que jugaría un jugador de Grunfeld. Bueno, d5 es la principal, esto jugaron ahora todo esto, que es bastante teórico. Esto se ha jugado en muchísimas partidas, en Roque, dama de 6, la jugada de moda, antes se jugaba más F5, también se ha probado alguna vez F5, pero bueno, esta es la principal. Caballo B5, por ejemplo, Nakamura, teníamos un ejemplo aquí, Nakamura Caruana, había jugado H4, en Francia el año pasado le ganó una miniatura, si os acordáis de esta partida, que fue bastante conocida, cuando tomó un D4... y dama e1 y entregó la dama y se quedó perdido. Fue muy conocida. Supongo que esta vez vendría bien preparado. Carlsen no quiso comprobar su mejora y jugó caballo b5.
dama D7, rey B1, aquí hay varios ejemplos, alfil H6 por ejemplo, también se juega mucho. Tenemos una partida Jones-Aronian en Londres 2012, Osbilder-Caruana, Caruana tiene mucha experiencia con esta variante, ya se había enfrentado al alfil por H6 con esta idea, E5, caballo por... y una partida que acabó en tablas, Osbilder-Caruana. También se ha jugado F4, Mameidarov contra Nagy, por ejemplo, una partida de Ivanchuk Sutowski en el año 2011, Karyakin Giri en el Tata Steel en el 2013. No, perdón, F4 es estas partidas. Caballo A3 es la que fue Ivanchuk contra Sutowski. Se retiró a A3 y consiguió ganar en el 2011. Pero bueno, F4. Rey B1, aquí todas son más o menos, en principio, bastante similares. Rey B1 es una buena jugada. Torre D8, D5 y ahora A6. En esta posición, en vez de A6, también se han jugado, por ejemplo, caballo E5, en Grigorian Babujian, se jugó, perdón, con E6 aquí, y con C6 tenemos una partida muy interesante, Anand Mameyarov, en el año 2011, que acabó ganando Anand. En esta partida la acabó ganando Anand. Digamos que A6 es mejor, caballo C3, la jugada más empleada, aunque también hay la alternativa de po C6, que de hecho a Houdini es la que le gusta y da como ligera ventaja blanca. Si dama por D2, torre por D2, alfil por, toma en B5, tomar en B7 y tomar en B5, ¿no? Todo esto se ha jugado un par de partidas. Objetivamente las blancas tienen ligera ventaja, aunque ninguna de las dos se pudieron imponer. Bueno, parece que las negras obtienen cierta compensación en esta posición con la pareja de alfiles, pero bueno, las blancas tienen un peón de más. Quizás Carlsen pues también confíe en que, y por supuesto Caruana, en que las negras realmente aquí es difícil imponer el peón de más, ¿no? Los dos ejemplos que os tengo citados son So contra Lu en Ho Chi Minh en el año 2012 y también Vitugov contra Giri en Reggio Emilia 2011. Ambas partidas acabaron en tablas. Entonces caballo C3, dama E8. Esta es la favorita de Caruana y ya lo había jugado también en alguna ocasión. Y la alternativa es mover el caballo, que se han probado, por ejemplo, caballo A5, Mameyarov contra Volokitin, caballo E5, Gostase con Areschenko, como veis todos jugadores también bastante fuertes, e incluso Kopchan, gran maestro de los 560, en el año pasado probó caballo A7, ¿no? O sea que todas las retiradas de caballo aquí, prácticamente, menos caballo D4 y caballo B4, se han jugado, es decir, caballo E, caballo A5, E5 y A7, y también dama E8. Y en esta posición, Carlsen decide jugar dama C1. El propio Aronian ante Caruana prefirió dama E1, y hay varios ejemplos, Gelfand Caruana también, o Jan contra el Schut. Por ejemplo, Caruana en el año 2013 había jugado contra Gelfand caballo A7, H4, caballo B5, caballo G2, tomaron aquí, y una partida que acabó en tablas, en Zurich. Caballo E5 había sido la primera elección de Caruana, había perdido contra Aronian en el año 2012. Por eso después mejoró y eligió caballo A7. Aunque bueno, el ordenador en principio valora la jugada caballo E5 aquí como en principio como la mejor, y a caballo A7 la pone un poquito peor. Pero bueno, cualquiera de las dos creo que se puede jugar. En este caso, Carlsen decide jugar dama C1, que ya digo, se juega menos, caballo A5, y Carlsen ahora, solo encontré aquí un par de partidas así importantes, decide jugar alfil H6, que según mi base de datos es novedad. Se había jugado aquí H4 directamente, E6, y aquí ahora alfil G5, una partida Bergfest contra Sarkar en Dallas en este año 2014, que acabó en tablas, y también contra E6, alfil F4 y dama E7, alfil G5, F6, alfil E3, una partida Rosting contra Benjamin Bock en Biel 2012. Carlsen juega alfil H6 directamente, cambian alfil por, dama por, y ahora E6. Tenemos una posición interesante, las blancas van a tratar de crear un ataque en el flanco de rey, aprovechando un poquito las debilidades de la falta del alfil de casillas negras, intentando a lo mejor un plan H4, H5, intentando abrir la columna, o también caballo H3, caballo H5. De hecho, la jugada que jugó Carlsen es caballo H3, planteando la amenaza caballo G5. La otra alternativa era H4. Bueno, Caruana jugó dama E7, la otra opción aquí era jugar dama F8 directamente, ofreciendo el cambio de damas. Parece que tanto si dama por, rey por, caballo F4 está aproximadamente equilibrado, y retirarse la dama H4 parece que también era más o menos bastante juego complejo, ¿no? Pero en principio bastante equilibrado.
Caruana decidió jugar caballo E7 y aquí alfil D3. Aparentemente, no, esto no da nada, caballo G5, F6, caballo por, torre por, dama por, H4, torre D8, alfil E2 y caballo C6. ¿Cuál es el problema en estas líneas, ¿no? Con la dama aquí? Que si hacemos una jugada como H5 tras G5, bueno, en este caso incluso es perdedor, porque nos quedamos con la dama encerrada, ¿no? Pero bueno, que no es suficiente para conseguir ventaja. Bueno, vemos que era muy interesante caballo F4, sí, E5, caballo D3, C6 y ahora dama E3, caballo C4 y dama C5. Esto posiblemente diera un pelín de ventaja blanca. Jugó alfil D3, E5. Parece ser que esta jugada fue criticada luego en la rueda de prensa también. La alternativa era tomar y a caballo F4 había la jugada alfil E6. No, por supuesto, D por E4 porque el caballo por E4 da a las blancas una clara ventaja. Y aquí una línea que había visto y que ellos luego la mostraron en el análisis, que era caballo H5 y ahora F6. Esta jugada es única, por supuesto, no vale tomar, G por H por D5 y ganan las blancas. F6 y ahí esta variante que más o menos es forzada. E por D, caballo por D, caballo por, torre por y ahora alfil por G6. Y tras torre por y peón por tenemos toda esta secuencia, jaque, caballo por, se amenaza dama H, alfil G8. Y bueno, aquí, hombre, las blancas tienen compensación, son dos peones por la pieza y la verdad que da igualdad, pero yo creo que el negro no está para perder. Si jaque, tenemos un alfil H7 jaque, rey A1 y bueno, yo creo que caballo C6 y objetivamente pues la posición da para tablas, ¿no? Para más. Las blancas les da para tablas. Caruana dijo que era, bueno, comentaron en la rueda de prensa que quizás era un poquito mejor, ¿no? Aquí E5, Carlsen juega caballo F2, también era interesante G4. Caballo BC4, este también es un pelín dudosa, era mejor dama C5 directamente. H4, creo que aquí las blancas están con la iniciativa y ya están un poquito mejor. Torre D6, que tampoco me gusta mucho, prefería caballo D6. Y ahora alfil por C4. Era más exacto dama C1 directamente. La idea de sacar la dama es para que ahora cuando jugamos H5 no nos hagan G5 y nos quede la dama encerrada. Entonces retirarse directamente era mejor, yo creo que con una clara ventaja blanca. Alfil por, caballo por y dama C1. Ahora ya se puede jugar H5 sin miedo a G5, ¿no? B5, las negras también se activan. Caballo D3, alfil B7, B3, caballo B6 y ahora H5, G5. Bueno, en esta posición yo creo que las blancas todavía mantenían una clara ventaja y Carlsen jugó G3, una jugada muy lenta, un poco pasiva y que desaprovecha la ventaja. Creo que la jugada correcta era dama E3, las blancas mantenían una ventaja muy buena, con una buena ventaja, se impide C6 y después incluso se puede jugar por la columna C. O dama C5, es una jugada bastante molesta, amenazando doblar, y las blancas tendrían una muy buena ventaja. Comentábamos en la transmisión que, bueno, comentaba el gran maestro también Milo Yes, que tal, parecía que le estaba dando, decía, pronosticaba una victoria fácil de Carlsen, porque realmente esta posición era muy buena para él, pero ya digo, no está muy en forma en este torneo y sorprendentemente falló donde es más fuerte él, ¿no? En el medio juego. Aquí este tipo de posiciones. Jugó G3, le hacen C6, muy buena jugada para romper. Ahora F4, de nuevo metiéndose en un lío, pero que realmente no le va a llevar a muy buen sitio. Más tranquilo era jugar caballo C5 con igualdad. C por D, tomó de caballo aquí, otra jugada que tampoco me gusta. Es curioso que haya varias jugadas seguidas de Carlsen, que en principio no sean las mejores. Parece más normal tomar de peón y tras dama C6, dama D2 con igualdad. Caballo por E5, D4, dama A3, A5, caballo por B5 y aquí decide sacrificar una pieza. Objetivamente estaba un poquito peor, ¿no? Pero bueno, tras caballo por y dama D8, hombre, tampoco es que sea excesivamente grave, aunque el negro está muy bien. Pues Carlsen decide entregar una pieza por dos peones y intentar complicar el juego, ¿no? Pero Caruana se defiende muy bien, torre E6, dama por y torre C1. Objetivamente las blancas tienen compensación, tienen un fuerte caballo, hay pocos peones, pero el negro, si alguien tiene las de ganar aquí es el negro, ¿no? Creo que ha arriesgado en exceso. Caballo D7 y ahora viene una imprecisión, torre C7, caballo por E5. Esto es un fallo gordo porque había que cambiar primero peones, porque Caruana consigue perder un tercer peón, con lo cual ya la compensación blanca sí que es total. Había que jugar G por F sin miedo, que ahora no vale tomar caballo por D7 por F3 que gana. Y sí, G por F, entonces tendríamos la misma línea de la partida, pero ahora no perderíamos el peón de F5. Comparar esta posición con la que vamos a ver unas jugadas después. Tras caballo por E5 directo, torre por E7, caballo C6, torre D5. Bueno, aquí decidió jugar alfil D3 jaque, para no nos coma el peón con jaque, con la torre, pero
nos comen simplemente de peón. Entonces, claro, fijaros, esta posición, claramente esta posición las blancas tienen 5 contra 3 y en la partida tenemos 6 contra 3. Este final, pues objetivamente ya está igualado. Incluso Carlsen intentó jugarlo a ganar. Aquí jugó torre 8, comentaba que bueno, con torre a6 la posición debe ser tablas, pero forzó un poquito y ahora empieza a comerse algunos peones Caruana, ¿no? F6, rey por, torre h8, rey g7. Es cierto que no hay mucho material y aquí consigue bastante contrajuego. Rey f6, torre h7, rey e5, torre g7, rey f4. ¿Cuál es el problema? Ya os digo, poco material y bastante atadas. Estos finales de torre y caballo, el caballo suele ser una pieza bastante más pasiva, de parte que no hay miedo de jugar el torre y caballo contra torre, porque esas son tablas fáciles, no es lo mismo que si hay un alfil, que el alfil ya participa mucho más en el juego. Esto, por supuesto, si fuera un alfil estaría perdido, en este caso Carlsen, ¿no? Esto también es importante a la hora de entregar una pieza, cuando te quedas con material, que el dúo torre y caballo contra torre no es tan peligroso como el torre y alfil. A por B, caballo c6, b5, jaque. Y aquí Carlsen devuelve sus peones a costa de activar su rey, pero este peón B es lo suficientemente fuerte como para garantizarle las tablas. Jaque, rey c7 y caballo c4. Bueno, esto ya lleva a tablas directamente, ¿no? Hombre, creo que era mejor intentar caballo d3 con la esperanza de ver si Carlsen se equivocaba, ¿no? Por ejemplo, b7 perdería porque aquí tenemos jaque y este final está completamente ganado. Entonces habría que intentar torre g1, jaque, rey aquí, intentar algo así, ¿no? Pero bueno, objetivamente todavía se pueden hacer las tablas con esta idea, pero si el negro juega mal, incluso pues puede perder. Esta fuerza las tablas de manera muy fácil, b7 y aquí torre c5, automáticamente pues ya el peón corona, ¿no? Decidieron repetir jugadas. Una interesante partida con unas tablas pues muy luchadas. Y buena partida de Caruana. Y Carlsen yo creo que salió bien de la apertura. Y después, pues hoy no tuvo su día y yo creo que incluso arriesgó demasiado y pudo incluso hasta perder. Vamos ya con la última partida del día, la que vamos a analizar. Vamos a ver la de Karyakin-Aggestein. Se nos está quedando el vídeo un pelín largo, pero es que realmente ha sido también bastante interesante. Y dejamos ya fuera la de Svidel-Topalov, que fue bastante más sosa. Fue una francesa, voy a pasarla un pelín rápido. La apertura, esto es todo bastante teórico. Aquí dama b6, una línea que no es la principal es con alfil c5, la que más se juega, pero que es bastante interesante. La juega mucho Nakamura y él ya la había jugado también. Dama d2, entrega un peón aquí, torre b1, dama a3, esto todo es más o menos bastante teórico, bastante forzado. Se comen d4, a6. Esta es la mejor jugada, también se juega aquí alfil b4, pero a6 es la principal. Alfil d7, se puede intercalar, por ejemplo, torre b3, dama e7, enroque, a b5, fue una partida Cheparinov-Vallejo, que acabó ganando Vallejo en Dresde en el 2008, y aquí alfil a4, b5, entregó la pieza, y esto fue una partida Topalov-Nakamura en Mónaco 2011, que ganó Topalov con blancas. Pero bueno, alfil d7 es la mejor, torre b3, jugada intermedia, y ahora se come en b7. Aquí tenemos dama h4 jaque. Esta jugada es la principal también, es interesante. Se ha jugado también dama de 8, Birki Markinovich o, por ejemplo, Karyakin-Nakamura. Nakamura la habían jugado aquí, Karyakin la había jugado f5, dama c8, una larga partida, acabó tablas en 100 jugadas. Karyakin, por supuesto, también tenía experiencia con esta variante y Aggestein la tendría bien preparada también. Y, como os digo, dama h4 y aquí dama f2. Esta jugada no es tan habitual, suele ser más habitual jugar alfil f2, dama de 8. Y aquí hay varios ejemplos. El que os decía, por ejemplo, ahora alfil b6, dama c8, torre c7, dama d8, teníamos dama d4, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos en esta posición que es bastante clave. Torre c8, por ejemplo, se jugó en Almasi Meyer y en Anand Nakamura en Wikasi 2013, partidas que acabaron en tablas. Y alfil a3, es lo que os decía, se jugó en varias partidas. También Savchenko, Shimanov, Leko Nakamura y Caruana-Aggestein en el 2013. Una partida que también acabó en tabla, o sea que Aggestein también conocía bien esta posición. E incluso aquí en vez de alfil b6 también habría enroque, también se habría jugado en Karyakin-Nakamura. Como veis, Nakamura y Karyakin tienen bastantes partidas con esta línea. E incluso hay algún ejemplo con g3, dama de 8 que acabó en tablas pronto, por repetición, así tocando la dama, en Ponkartrov-Malakov, en Hanty-Mansillí 2011. Bueno, tras dama f2, volvemos a la partida.
tras dama F2, alfil E7, había una partida Birkit contra Vitalces donde jugaron dama D8, y ahora G3. Esto, según mi base, es la novedad. Teníamos una partida todavía teórica entre dos jugadores fuertes, que era Lenier Domínguez contra Nepo Miyachi, donde Lenier había cambiado, rey D2, torre B1, se habían cambiado las torres y bueno, habían hecho tablas en 25 jugadas. Esto es novedad, dama H3, rey D2, jugada interesante para ligar las torres, y aquí alfil D8. Quizás más prudente hubiera sido alfil C8, torre B3 y enrocar. Alfil D8, torre A-B1, alfil C6, y aquí Karyakin juega alfil C5, jugada muy interesante, sacrificio de calidad, y sobre todo lo que hace es conseguir que el rey, de momento, quede en el centro y no se pueda enrocar. A partir de aquí vamos a ver que Agestein jugó muy preciso, es cierto que Karyakin también jugó muy bien y le puso muchos problemas, ¿no? Torre C8, aquí juega rey C1 para evitar en un momento determinado que devuelva y le coma varios peones con jaque también. Era interesante jugar alfil D6, y también había un tema que luego vamos a ver en la partida, que también se dio, que era la jugada caballo E4, que también era muy interesante. Objetivamente, D por E4, dama D4, lleva a tablas, esta solo lleva a tablas, ¿no? Pero bueno, era interesante. Rey C1, F6, también una alternativa era torre C6, y aquí Karyakin encontró la jugada caballo por D5, una entrega muy interesante que realmente lleva igualdad si el negro juega correcto, pero que pone a las negras en problemas. E por D5, y ahora dama E2, fina jugada, aunque podría ser lo mismo. Digamos que este orden es más exacto porque obliga a las negras a encontrar una jugada buena. La alternativa era E por F6, y también contra esta la única jugada es torre C7, lo mismo que contra dama E2, única, si no otra perdería. Y tras torre por, alfil por, jaque, vemos que rey D7, F7, alfil D6, y esta posición lleva a tablas por jaque continuo, las negras no pueden escapar. Objetivamente daba tablas, ¿no? La jugada E por F6 con torre C7. A dama E2, de nuevo, la amenaza es, aparte de E por F6 y también tomar en A6, la única jugada es torre C7, y tras torre por, alfil por, Karyakin decidió jugar E6. E por F6 llevaba a tablas como la variante anterior que acabamos de ver. Pero esta jugada E6, evidentemente Karyakin juega a ganar, a pesar de tener torre de menos en esta posición, decide arriesgar. Y es muy buena jugada porque aquí sí que os diría que pararais el reloj y encontraseis la jugada para las negras. Solo hay una jugada para no perder. Y por supuesto Agestein la vio, que tiene mucho mérito su partida hoy, ¿no? Alfil B6, única jugada. Hay que enrocar, decide devolver una pieza para procurar enrocarnos. Tras alfil por B6, enroque, y A7, torre 8, alfil D8. Objetivamente hay compensación, es una calidad de más, pero hay un fuerte peón en E7, y bueno, la partida objetivamente pues debería ser tablas, ¿no? Después de muy buena defensa. Dama C8, rey B2, G6, dama D3, dama C6, dama C3, dama B5, por supuesto las negras no van a cambiar damas. A3, rey F7, dama D3, dama C6. Ahora Karyakin intenta activar su rey, mientras que Agestein pues, intenta crear algún contrajuego en el flanco de rey. A3, rey A5, como vemos el rey está muy activo, porque claro, los finales si se cambian damas son mejores para el blanco, porque esta torre está sin juego. Torre H8, A4, torre H4. Bueno, en esta posición, dama G3, y ahora Agestein juega la jugada G5, que es muy buena. ¿Por qué? Evidentemente Karyakin es un jugador, bueno, Agestein es el peor jugador con 2628, pero tiene más de 100 puntos menos que cualquiera de los siguientes jugadores, ¿no? El que menos tiene 2750. Y todos le van a querer ir a ganar. De hecho, Karyakin estaba arriesgando bastante, ¿no? Podía haber hecho ya tablas aquí con dama C5 y no pueden escapar del continuo. Pero decide jugar G5, primero defendiendo su torre, a ver si es su rival el que siga arriesgando y se equivoca. Y de hecho lo consigue, porque Karyakin juega dama D3, que esta es una jugada mala. Había que jugar F por G. Ahora F por G pierde por dama F3 y las blancas van a dar mate, entonces ahora sí que había que hacer el jaque continuo. O torre G4, dama D6 y dama C3 también jaque continuo. Le sale bien porque a dama D3 de repente toma en F4 y a dama F5 tiene la jugada F3 y a dama F3 dama E6. Ahora las negras están ganadas, porque su alfil está en D8, está muy bonito defendiendo el peón D7, pero no participa en la lucha, y con la posición abierta la dama y la torre negras son muy peligrosas, aparte que el rey blanco está en A5 y también tiene peligro. Pero milagrosamente Karyakin consiguió salvarse. Vamos a ver cómo fue. G5, dama C6, G6, rey E8,
dama B3, torre G4, G7 y aquí F5. Esta es la primera posición. En esta posición los módulos dan casi 4 puntos de ventaja, ¿no? No, por supuesto, tomar en G7, que dama H3 da igualdad, sino simplemente rey F7 y las negras, ya os digo, tienen como 4 puntos de ventaja. Este F5 es una jugada un poco peor, permite a las blancas comer este peón, dama E6, alfil allí, rey E7, dama H7, dama F7. Objetivamente el final todavía está ganado, pero había que tener una pequeña precisión. Rey por A6, F4, A5 y otro momento clave. Hay este final ahora, con la jugada evidente, que muchos haríais y que haríamos, me incluyo, es F3, esto lleva a tablas. Se ganaba todavía con torre C8, esto es clave, ¿no? Tocando el peón de C2. Tras rey B7, torre por peón, A6, torre por A2, por H2, es clave comernos este peón, y ahora A7, torre aquí. Y si simplemente al coronar, ahora llega el rey, porque no es tan importante que el peón F avance, sino llegar con el rey para llegar a rey E5 y D4 y cortar el paso. Y aquí el rey negro no llega. De hecho, esta posición, por ejemplo, alfil aquí, rey aquí, el alfil se tiene que ir, y ahora simplemente D4, y bueno, los dos peones ganan al alfil. Pues esta es la clave. Aquí Adgestin dejó escapar, después de una dura partida donde se defendió muy bien, dejó escapar la victoria y jugó F3 y ahora esto da tablas. Rey B7, torre G2, A6, torre por A7. Vemos la diferencia. En vez de comernos el peón, hemos avanzado F3, solo por un tiempo, cómo cambia el ajedrez. Ahora hay que hacer torre A2, H4 y ahora el rey, como se tiene que ir lejos a comer el peón, esta jugada son tablas porque ahora el rey negro llega rápidamente aquí, ¿no? Nos comemos este peón y este alfil se va a sacrificar por el DC2. Bueno, pues esto ha sido la tercera ronda del Norway Chess. Como dije, una ronda bastante interesante. Y nada, seguiremos atentos al torneo, que veremos si Carlsen será noticia cuando gane su primera partida. Y bueno, va a tener que apretar porque de momento ha salvado Caruana hoy un día importante. Y incluso Grichuk y Kranic están también delante de él. Se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com.